Listo, muchachos. Entonces recuerden que cuando les mandamos el link ahí al Edmodo, los va a traer directamente acá al tema que se va a ver ese día, ¿cierto? A donde se va a hacer la asesoría. La idea es que ustedes traten de hacer lo que dice aquí al inicio del tema, todo lo que está ahí está relacionado con el tema, la introducción al tema, una, una imagen relacionada con el tema, un videíto o dos videitos. Y un ejercicio o varios ejercicios interactivos que están relacionados con el tema que está viendo, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes traten de hacer eso, mirar todo lo que aparece ahí. Y luego, pues la guía, que ya saben, la pueden mirar ahí o la pueden abrir en otra pestaña. Listo, entonces el tema de hoy, funciones polinómicas. Funciones polinómicas. Entonces tenemos que una función polinómica es la que tiene esta forma. Me va a decir a sub n x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1. Bueno, así va a tener un poco de números, ¿cierto? Donde esos números, esas a que hay ahí, este a sub n menos 1, hasta a sub 0, van a representar números reales. ¿Qué son los coeficientes de esta función que es un polinomio? ¿Cierto? Estos numeritos a sub n o estas letras a sub n representan números reales. ¿Qué son los coeficientes de esto? Y el número n, ese número es un número natural. Y ese número natural me indica de qué grado es ese polinomio o de qué grado es esa función. Si la n es 1, pues va a ser una función de grado 1 que se llama lineal. Si es de grado 2, pues va a ser cuadrática y así sucesivamente. Entonces, según ese n, las funciones se van a clasificar y se les puede dar un nombre. Puede ser una función constante, puede ser una función lineal, puede ser una función cuadrática cuando es de grado 2, puede ser una función cúbica cuando es de grado 3, o una función polinómica en general. Si fuera de grado 4, pues diríamos una función de grado 4, si fuera de grado 5, una función de grado 5, y así sucesivamente. Vamos a hablar de las funciones constantes. La función constante va a tener esta forma. F de x va a ser igual a un número. F de x va a ser igual a un número, donde ese número va a pertenecer a los números reales. O sea, yo puedo acá decir f de x igual a 5, f de x igual a 10, f de x igual a menos un medio. Esta acá representa un número que pertenece a los números reales. Entonces la función constante va a tener esta forma, f de x igual a un número. El dominio de esa función van a ser todos los números reales. Porque si podemos mirar esta gráfica que hay acá, le podemos dar cualquier valor a la x y es una función que siempre se va a ir por el mismo número que hay ahí. El rango o recorrido de esa función va a ser el número k. El rango o recorrido va a ser el número k. Si me dicen, por decir algo en esta que tengo acá, f de x igual a 3, o sea que el rango es 3 porque la gráfica ni sube ni baja, siempre se mantiene ahí en 3. Y la gráfica va a ser una línea paralela al eje X. Aquí tenemos la gráfica de esta que llama f de x igual a 3. Miren, una línea recta paralela al eje X. Función constante. Tiene la forma f de x igual a k, donde k va a ser cualquier número. Dominio, todos los números reales, y rango, el número k, del que estemos hablando ahí en ese momento. Y la gráfica, una línea paralela al eje X. Una línea horizontal. Preguntas ahí de la función constante. Ninguna, bueno, muy bien.
Me van a dejar hablando solo. Vamos a la función lineal. La función, dígame. Bueno, vamos a la función Qué lineal. pena. Diga, ¿Puede volver a explicar? Es que el audio de mi computadora no estaba sirviendo y pues me tocó salir del claro, mijo, trabajo. vamos a darle un repaso ahí rapidito. Entonces, que lo que vamos a ver son funciones polinómicas, ¿cierto? Las funciones polinómicas van a tener esta forma que aparece acá. A la n, x a sub n, x a la n, a sub n menos 1, x a la n menos 1, así, hasta a sub 0. Miren que este numerito ya no tiene x acá. ¿Listo? ¿Qué representan estas a's? Esas a's van a ser números reales, que son los coeficientes de estas funciones, que son unos polinomios. ¿Qué nos representa la letra n? La letra n, este numerito que hay acá, nos indica el grado que tiene ese polinomio o el grado que tiene esa función. Y es un número natural. Dependiendo de ese número natural n, estas funciones reciben un nombre o se pueden clasificar en función constante, función lineal, función cuadrática. Función constante cuando no tiene x acá. Miren que aquí sería x a la 0, o sea, no hay x. Función lineal cuando el exponente de la x es 1. Función cuadrática cuando el exponente de la x es 2. Función cúbica cuando el exponente de la x es 3. Función de grado cuarto, pues cuando el exponente de la x es 4 y así sucesivamente. Listo, entonces, vámonos para la función constante. La función constante es de esta forma. F de x igual a k, donde k nos va a representar un número que pertenece a los números reales. Su dominio, el dominio de esta función, f de x igual a k, o la función constante, son todos los números reales. Y el rango va a ser únicamente el numerito del cual estamos hablando ahí. Estamos hablando de 5, pues el rango va a ser 5. Estamos hablando de 10, el rango va a ser 10. Estamos hablando de menos un medio, el rango va a ser menos un medio. Y la gráfica va a ser una línea paralela al eje X. Una línea horizontal paralela al eje X. En este caso tenemos f de x igual a 3. Aquí la k sería 3. Es una línea paralela al eje X que pase por ese numerito, que equivale acá, que en este caso es 3. ¿Listo? Bueno, vámonos para la función lineal. Las funciones lineales van a tener esta forma. F de x, recuerden que puede ser y o f de x. Entonces, f de x igual a mx más b, donde la m y la b van a ser números reales. Y la m pues tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Porque si fuera 0 se anularía esto y nos quedaría una función constante. Entonces todas las funciones lineales van a tener esta forma, mx más b. Esa m, esa m, esa m nos representa la pendiente de la función. Es la pendiente, la inclinación que tenga esa línea recta, sea a la derecha o a la izquierda. Listo. El dominio y el rango de esas funciones lineales son todos los números reales. Dominio y rango de la función lineal, todos los números reales. Si la pendiente es mayor que 0, la función es creciente. O sea, a medida que aumente x, pues va a aumentar en y. Si la m o la pendiente es menor que 0, pues la función es decreciente. A medida que aumente x, pues ella va a ir decreciendo. El corte con el eje y va a ser el punto 0 en x y el valor que tenga en b. 0 en x y el valor que tenga en b. El punto por donde va a cortar esa línea, esa función lineal al eje y. Y la gráfica va a ser una línea recta. Dependiente m, pues ya sabemos que la pendiente puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso traigo el ejemplito de f de x igual a x menos 2. Entonces aquí la b está representando el 2 y la m
acá el numerito que hay acompañando a la X, que en este caso sería 1. Como no tiene número, entonces sería 1. F de X igual a X menos 2. Como acá la M sería igual a 1 y es mayor que 0, la función es creciente. A medida que le doy dando valores en el eje X, pues ella va subiendo. Pregunta ahí de la función lineal. Entonces siempre va a tener esta forma. F de X igual a MX más B. No me dejen hablando solo. Preguntas, dudas. Bueno, entonces función cuadrática. Entonces la función cuadrática va a tener esta forma. AX cuadrado más BX más C. Donde la A, la B y la C son números reales. Y pues lógicamente la A tiene que ser diferente de 0 porque si no nos quedaría una función lineal, ¿cierto? Bx más c. Listo. Las gráficas de estas funciones se van a llamar parábolas, ¿cierto? ¿Tienen forma de U o tienen forma de N? Eso es dependiendo del valor de A. Si la A es mayor que 0, pues abre hacia arriba, quiere decir va a tener forma de U. Si la A es menor que 0, pues la gráfica va a abrir hacia abajo, va a tener forma de N. El dominio, recuerden que el dominio son los valores que le damos a la letra X. El dominio ahí pueden ser cualquier número real, o el dominio son todos los números reales. Y el rango va a depender desde el vértice de la parábola, puede ser hacia infinito positivo o puede ser hacia infinito negativo. ¿Cómo encuentro el rango? Pues si la A es mayor que 0, utilizo esta formulita. F de menos B sobre 2A e iría hasta infinito, ¿cierto? Y si la A es menor que 0, pues el rango va a ser desde menos infinito hasta ese valor. ¿Cuál valor? F de menos B sobre 2A. Y el vértice se puede hallar utilizando esta formulita. Para hallar el valor de X, utilizamos menos B sobre 2A. Y para hallar el valor de Y, el resultado que me dé acá, lo evalúo en la función cuadrática. Y encontramos el valor de Y. Entonces, para X, utilizo menos B sobre 2A. Y para hallar Y, el resultado que me dé acá, en este menos B sobre 2A, lo reemplazo en la función cuadrática. Y encontramos el valor de Y. Preguntas ahí. Recuerden, no me dejen hablando solo. Y la gráfica, pues ya dijimos que era una parábola que podía ser en forma de U o podía ser en forma de N. Entonces tenemos acá el ejemplito que traemos es la A es 2, la B es 3 y la C menos 2. Como la A es 2, es mayor que 0, por eso abre hacia arriba. Dominio, todos los números reales, y el rango sería desde acá, desde el vértice hasta infinito positivo. Preguntas, dudas. No hay. Listo. Estas funciones tienen unas características. Yo tengo una pregunta, pero es si no es del tema. Antes, ahorita al final, o dígame pues qué es, a ver. ¿Me podría recordar el nombre de la aplicación que usted nos había dicho? Ah, GeoGebra, para hacer los dibujos. Sí. GeoGebra, es gratis. Gracias. Estas están dibujadas en GeoGebra, estas que tengo acá. Están dibujadas en GeoGebra. Gracias, profe. Listo. Bueno, estas funciones polinómicas tienen unas características, ¿cierto? Entonces, primero,
primera característica de esas funciones. El rango recorrido de las funciones de la forma y igual a x a la n. Cuando n es un número par, va a ir desde 0 hasta infinito. O sea, si es 2, si es 4, si es 6, si es 8, va a ir desde 0 hasta infinito. El rango de esas funciones, pero cuando n es impar, es el conjunto de los números reales, todos los números reales. Cuando n es impar, 3, 5, 7, 9, 11. Las gráficas de las funciones y igual a x a la n, con n número par, o sea, cuando es 2, cuando es 4, cuando es 6, van a tener forma de la función cuadrática, es decir, van a tener forma de parábola. Y cuando esa n es impar, van a tener, la gráfica va a ser parecida a la de la función cúbica. Es decir, si fuera 3, 5, 7, 9, 11. Las funciones de y igual a x a la n, con n un número par, son simétricas respecto al eje y. O sea que son funciones que pares o impares. Cuando son simétricas con respecto al eje y. ¿Pares o impares? ¿Cómo? Pares. Pares, ¿cierto? Y las otras funciones, cuando n es impar, y igual a x a la n, con n un número impar, son simétricas respecto al origen. O sea que son funciones impares. Y aquí traemos, pues, varios dibujitos de ellas. Acá tenemos, por decir algo, acá tenemos las funciones pares. Y igual a x a la 2, o f de x, y igual a x a la 4, o f de x a la 4, y y igual a x a la 8. Entonces miren que cuando son de esta forma, y igual a x a la n, con n par, todas van a dar en forma de parábola, ¿cierto? Y cuando Sn es impar, nos van a dar la gráfica, nos va a dar de la forma de la función cúbica. Aquí tenemos x a la 3, ya igual a x a la 3, o f de x igual a x a la 3, f de x igual a x a la 5, y f de x igual a x a la 11. Entonces, miren, todas parecidas a y igual a x a la 3. Y son simétricas con relación al origen. Son funciones impares. Preguntas ahí. Dudas, quejas.